Vamos a estudiar un poco el patrón de empuje, quizás uno de los patrones más usados o que más ganas de usar nos dan con el kettlebell, con su gran ejercicio representativo que es el press. Para entender el press, primero tenemos que entender cómo funciona bien el rack. Si yo no puedo sostener bien la pesa, no voy a poder empujarla, entonces necesito que el mango caiga en diagonal, se disponga en diagonal con respecto a mi palma. ¿Sí? Esto es muy importante. Una vez que el mango está dispuesto en diagonal y que yo puedo meter lo más profundo posible la mano y que me quede una buena distancia de todos estos elementos con respecto a la pesa, yo voy a buscar apoyar la pesa lo más que pueda en el cuerpo. ¿Sí? El rack se presenta en la mano, en el antebrazo, que probablemente al principio vaya a doler bastante y luego con la adaptación esto mejore. Y luego tratando de apoyar la pesa en el cuerpo sin apoyarla en el hombro de esta manera, porque de esta manera el antebrazo no me quedaría alineado con la acción. La acción es vertical, es perpendicular con respecto al suelo para producir el empuje. Entonces yo necesito que el antebrazo esté lo más vertical posible. El codo puede ir apoyado en el ilíaco, en la cresta ilíaca, va a depender mucho de la forma del cuerpo cada uno, del cuerpo, o si no puede ir apoyado sobre el abdomen. En el peor de los casos va a estar apoyada encima del pectoral o con todos estos elementos juntos. Rack vas a encontrar muchos. Un rack más estricto va a ser aquel que coincida con el press estricto, en el que el antebrazo me quede perpendicular y en la misma línea que el tronco. Entonces desde esta posición yo voy a poder trabajar un press más exigido, un press más demandante y un press no tan facilitado. Esto viene bien cuando tenés poca carga y querés aprovechar la carga. Entonces vas a hacer un press más difícil. Pero nos vamos a encontrar con diferentes racks. Yo puedo hacer un rack para descansar, yo puedo hacer un rack estricto, puedo hacer un rack a 30 grados con respecto a la línea media, con respecto al plano frontal que va a estar aquí, puedo hacer un press, un rack a 30 grados, que me va a permitir hacer un press a 30 grados, que es mucho más cómodo y biomecánicamente más apto para la articulación del hombro, que es el que recomiendo yo. Entonces fíjate cómo el rack se puede deslizar por todo este anillo, ¿sí?, de la pelvis y te puede dar rack de descanso, rack estricto, rack a 30 grados o un rack de costado para trabajar, por ejemplo, un molino o para trabajar un side press, un press de costado de este tipo. También el rack se puede continuar para llegar hasta un back rack prácticamente en la espalda para trabajar un bent press, como lo vamos a ver en el otro curso enlatado de Old School Kettlebell o Kettlebell no convencional. Entonces, ya tenemos definidos todos los racks. Lo importante es que la pesa esté bien cerca del cuerpo. Una vez establecido esto, tengo que entender la posición overhead. La posición overhead es una de las posiciones más difíciles de todo el entrenamiento de kettlebell porque exige mucha movilidad en el hombro y mucha estabilidad en la escápula. Y también en el hombro. En resumen, va a exigir mucha movilidad y estabilidad de prácticamente todo. Y ese es uno de los beneficios que tiene el kettlebell. La posición overhead, lo que yo tengo que saber para este curso enlatado es que el brazo y el codo es donde se va a presentar el empuje, principalmente. Pero en la escápula se va a presentar el jalón hacia abajo. La escápula va a estar firme, jalando hacia abajo, y eso le va a dar un buen anclaje al miembro superior para poder realizar el empuje. Esto es lo que no hago en kettlebell, ¿sí? No hago esto con el press porque se pone muy inestable y bastante peligroso para la articulación. Hago esto y la escápula jalada hacia abajo. Es el mismo accionar que harías si te subís una barra para hacer una dominada y encajas las escápulas hacia abajo con la activación principal del serrato anterior, ¿sí? Entonces, desde esta posición, ya tengo la posición overhead, la palma puede mirar un poco para adelante, principalmente para adentro, pero no tiene que mirar hacia afuera, porque se hace
tremendamente inestable y peligroso el